antigüedad, aquí salario de antigüedad y aquí nada más dependemos del salario, ¿no? Entonces, aquí tenemos cuatro ejemplos, dos ejemplos donde la forma normal de pago es un pago, es el pago en una sola exhibición y otros dos ejemplos donde el pago va a ser una pensión mensual equivalente a esta regla que nos indica. Entonces, esto es otro punto que tenemos que identificar. El otro punto, el siguiente punto es el salario pensionable y los elementos que lo componen. ¿Ok? Entonces aquí nos tienen que especificar con qué salario vamos a calcular el beneficio del plan. Puede ser que nada más lo calculemos con sueldo base, ¿no? Puede ser que lo calculemos con el sueldo integrado, como lo vimos en la sección anterior, ¿no? Puede ser que sea un sueldo integrado solo con algunas prestaciones. Prestaciones. Por ejemplo, puede ser que nada más nos digan, para este plan solamente se va a considerar sueldo base más aguinaldo. Las otras prestaciones no se van a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, siempre será importante identificar con qué salario vamos a estar trabajando. También otra modalidad que nos pueden presentar es que nos digan, pues va a ser el promedio de los últimos tres sueldos base. Esta es otra modalidad con la que nos pueden estar presentando. ¿Ok? Entonces aquí tenemos igual cuatro ejemplos del tipo de salario pensionable. Entonces aquí como pueden observar, en los beneficios de ley, pues trabajamos como lo indicaba la ley, con el salario integrado. Aquí no necesariamente tenemos que calcular, tenemos que trabajar con el salario integrado que marca la Ley Federal del Trabajo. Aquí puede haber flexibilidad. Entonces puede ser que nada más trabajemos con el sueldo base, puede ser que trabajemos con el sueldo integrado. Con un integrado solamente considerando ciertas prestaciones, las demás las excluimos y con algún promedio, puede ser del sueldo base, del sueldo integrado o del sueldo que nosotros definamos. Entonces, aquí en tema de los planes de pensiones tenemos flexibilidad en el salario que queremos considerar para el cálculo de los beneficios. ¿Ok? Y bueno, entonces básicamente esto es lo que tenemos que identificar a la hora de hacer una proyección de beneficio del plan, ¿no? Entonces, y bueno, otro ejemplo, esto es la forma opcional de pago, que esto nos va a servir principalmente para cálculos de niveles de reemplazo en planes de pensiones que otorguen beneficios como pagos únicos. Entonces, como lo vimos en la sección anterior, siempre tenemos que encontrar un pago periódico para poder calcular el nivel de reemplazo que otorga el plan. De esta manera podemos hacer una comparación adecuada contra el salario en cuestión, ¿no? Porque si no tuviéramos esta forma opcional de pago, pues no podríamos calcular nivel de reemplazo solamente quedándonos con el beneficio en su forma de pago único. Entonces, esta de la forma opcional de pago principalmente la vamos a usar para calcular niveles de reemplazo y de esta manera poder hacer una comparativa adecuada en planes de pensiones, ¿no? Siempre será mejor aquel plan que otorgue un mayor nivel de reemplazo. Entonces, para ello, pues, es la manera de igualar y que podamos tener una comparación adecuada va a ser esta forma opcional de pago. Entonces, principalmente para cálculos de niveles de reemplazo. Entonces, básicamente, estos cuatro elementos son los que debemos tomar en cuenta para la proyección de un beneficio de un plan de beneficio para la proyección de un beneficio que corresponda a un plan de pensiones de beneficio definido. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos. A ver, vamos a hacer uno de cada uno. A ver, por ejemplo, en este plan vamos a poner primero la elegibilidad. Aquí ahorita vamos a trabajar solamente con elegibilidades únicas. Este plan vamos a suponer que lo otorguen a los 65 años con al menos 10 años de servicio. Este aquí lo voy a poner plan 1. Por eso vamos a tener un plan 2, pero este plan 2 va a ser bueno, aquí le vamos a poner una elegibilidad vamos a ponerle, y bueno, aquí nada más de 75 años. Plan 2 elegibilidad. Luego, vamos a poner el beneficio. El beneficio. Este plan va a otorgar un beneficio de 3 meses de sueldo pensionable más
Ponerle 20 días de sueldo pensionable por cada año de servicios, ¿no? Para replicar la regla de la indemnización legal. Aquí el beneficio, este va a ser plan que otorgue, vamos a ponerle una pensión mensual vitalicia equivalente al, ponerle 0.7% del sueldo pensionable por cada año de servicios. Entonces, esta va a ser su regla de pago y aquí va a ser una pensión mensual. Bueno, aquí lo pongo entre paréntesis, este va a ser un pago único, ¿no? Pago único que replica la regla de la indemnización legal. ¿Sí? Entonces, este va a ser pago único, este va a ser una pensión mensual. Entonces, vamos con el salario pensionable. Aquí, para el salario pensionable, vamos a definir que sea solamente sueldo base más aguinaldo. Las otras prestaciones las excluimos, si tuviera, las excluimos, ¿no? Principalmente la prima de antigüedad, no la consideramos para efectos del plan de pensiones, ¿no? Y aquí vamos a poner el sueldo pensionable. Y aquí sí, vamos a poner que este plan sí trabaja con el sueldo de grado conforme a la ley. Aquí ya definimos el sueldo pensionable para cada uno de los planes. Ok, después que tenemos que identificar, ya está el sueldo pensionable. Y bueno, aquí vamos a poner una forma opcional de pago para este plan. Entonces aquí vamos a ponerle que sea igual una pensión mensual vitalicia, ¿no? Su forma opcional de pago. Esto que nos va a servir para los niveles de reemplazo. Y acá también vamos a definir, vamos, normalmente a los planes que se expresan como forma de pensión mensual, también la forma opcional de pago será el pago único. Pues para que también en algún momento se puedan comparar. Entonces aquí vamos a ponerle pago único. Como forma opcional de pago para este plan que otorga una pensión, vamos a ponerle pago único. ¿Ok? Entonces ya con estos elementos, ahora sí necesitamos encontrar a quién queremos proyectar este beneficio. Entonces vamos a suponer que tenemos una persona ahorita de edad X que va a ser 45 con antigüedad H actual de 5. Entonces, igual va a ser la misma persona para ambos planes. ¿Sí? Ok, ahí está. Entonces tenemos esto, vamos a ponerle un sueldo base actual de 16,000. Y vamos a ponerle prestaciones de ley. Entonces, vamos a hacer la proyección de los beneficios para cada uno de los planes para esta persona. Entonces, de entrada, a ver, este plan nos dice que se otorga con 65 años de edad, con al menos 10 años de servicio. Entonces, a ver, aquí vamos a ver si vamos a definir una edad de retiro provisional, que va a ser 65, y vamos a ver cuál es la antigüedad que se alcanzaría a esta edad. Entonces, esta persona tiene actualmente 45 años y tiene una antigüedad de 5. Entonces, a la antigüedad actual que tiene ahorita, le voy a sumar la diferencia que hay en esta edad preliminar de retiro con la edad actual. Entonces, sí, le estaría sumando 20, ¿no? Entonces, potencialmente, esta persona a edad 65 alcanzaría una antigüedad de 25. ¿Cumple con la elegibilidad? Vemos que sí, ¿no? Porque al menos nos piden 10 años de servicio. Entonces, aquí esta nos sirve. Aquí cumplimos con ambas condiciones, con tener 65 años de edad y con tener al menos 10 años de antigüedad. Entonces, esta nos funciona. Esta es la que vamos a tomar para efectos de la proyección del beneficio. Y vamos a ver en el otro caso, pues en el otro caso va a ser análogo,
Entonces vamos a tener lo mismo, entonces XR y HR, entonces aquí va a ser 65, y aquí va a ser 25, y aquí en este plan se había dicho que solamente va a depender de la edad, solamente se otorgan los 65 años sin importar el número de años de servicio con los que cuenta. Entonces aquí observamos que también nos funciona. Entonces, digamos, es la edad 65, nos funciona para cumplir con las elegibilidades en ambos planes. Entonces, esta es la que vamos a tomar de referencia para la proyección de ambos beneficios. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esto. Ahora, como lo habíamos visto en la sección anterior, necesitamos proyectar, en este caso, este depende del sueldo base, bueno, que el aguinaldo, que este también a su vez depende del sueldo base, que aquí dependemos del integral. Entonces, necesitamos encontrar tanto la proyección de salarios como la proyección de las prestaciones a esas edades. Vamos a asumir ahorita que no hay cambios a la Ley Federal del Trabajo en los siguientes años, por lo cual las reglas se mantienen constantes. Entonces, y para ello, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos auxiliarnos de unas hipótesis de crecimiento, que en este caso vamos a ocupar una que es la del incremento salarial, ¿no? Porque dependemos del sueldo base. Entonces, a ver, necesitamos una hipótesis de crecimiento salarial para los siguientes años. Entonces, vamos a suponer que aquí nos indican que para modelar el crecimiento salarial de los siguientes años, vamos a ocupar una tasa del 6% nominal anual, ¿no? Igual acá también. Esta va a ser para ambos planes. Ok, entonces con esta vamos a modelar el crecimiento futuro de los salarios. Entonces lo voy a definir SR como el salario base a edad de retiro, que van a ser mis 16,000 que están actualmente. Los voy a proyectar con una tasa, con un crecimiento similar al interés compuesto. Entonces aquí nos queda uno más este 6% y vamos a ver a cuánto lo tenemos que elevar. Entonces aquí lo vamos a elevar a la edad de retiro, que va a ser 65 menos la edad actual, ¿no? Que va a ser 20. Vamos a proyectar este salario durante 20 años. Esto nos lleva a un salario al retiro de 51,314,17, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a 65, potencialmente y bajo esta hipótesis de crecimiento salarial, llegaremos a un salario base de 51,314,17. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos? Aquí el salario pensionable depende del aguinaldo, ¿no? Entonces aquí voy a poner aguinaldo R, que es la edad de retiro. Entonces dijimos que va a ser, las reglas se van a mantener constantes, por lo tanto, entonces aquí, a ver, este lo expresamos primero en términos diarios, ¿no? Entonces en términos diarios tenemos un salario proyectado de 1,710,47 y bueno, asumiendo que no cambian las reglas y es aguinaldo de ley. Tenemos 15, entonces aquí tendremos un aguinaldo del retiro de 25,657,08. Entonces, por lo tanto, aquí para definir el sueldo pensionable a edad de retiro, vamos a tener este, que es nuestro salario proyectado de retiro, más este, que es el aguinaldo, pero ojo, recordando aquí cómo trabajamos la integración cuando vimos los beneficios legales, el aguinaldo, recordemos que, ahorita lo voy a poner así, ahorita lo corrijo, este está en periodicidad mensual y este está en periodicidad anual, ¿no? Porque el aguinaldo solamente se recibe una vez al año. Entonces, para que los pueda operar deben estar en la misma periodicidad. Entonces, para que yo lo pueda sumar correctamente al aguinaldo, lo voy a dividir entre 12 para tenerlo en periodicidad mensual y ahora sí me dé un salario pensionable correcto. Entonces, aquí en este caso, tenemos que el salario pensionable de edades de retiro son estos 53,452,26, ¿no? Aquí ya sumando la proporción mensual del aguinaldo. Ahí está. Y con esto ya, aquí nada más nos dijeron que solo considerábamos sueldo base más aguinaldo. Si hay otras prestaciones, no las tomamos en cuenta. Entonces, aquí ya tenemos el salario pensionable completo, nada más con las prestaciones que se nos indicaron. Entonces, ahora análogamente hacemos lo mismo acá. Entonces, a ver, el salario del retiro, pues este nos queda igual. Este nos queda en periodicidad mensual. El aguinaldo al retiro, igual nos queda de la misma manera. ¿Ok? Este va a ser aquí, va a ser bueno, lo mismo. Este es periodicidad anual. Y aquí, como este plan, aquí nos indicaron que el sueldo pensionable, si es el salario integrado conforme a la Ley Federal del Trabajo, entonces aquí sí nos falta hacer el mapeo de la prima vacacional. Entonces, primero, los días de vacaciones al retiro. Entonces, nos fijamos que esta persona ahorita potencialmente va a alcanzar una
antigüedad de 25 años cuando cumple 65. Por lo tanto, hay que ver en la tabla cuántos días le corresponden. Entonces, si, ahorita si nos fijamos en la tabla, otra vez muestro la tabla, hay que fijarnos cuántos días le corresponderían, ¿no? Con una potencial antigüedad de 25 años. Entonces, esto nos lleva a de la tabla. Entonces, en 25 años le corresponderían 28. Entonces, regresando acá. Entonces, los días de vacaciones al retiro serían 28 y el porcentaje de prima vacacional, ¿no? Nos dicen que es la prima de ley tal cual, entonces nos quedamos con el 25%. Entonces, esto ahora sí ya nos permite calcular la prima vacacional al retiro. Entonces, esto va a ser, primero ponemos nuestro salario en términos diarios. Está, nos quedan los 1,710. Multiplicamos por el número de días de vacaciones que le corresponderían en ese momento, que son 28, y por el porcentaje de ley, que en este caso son 25. De esta manera llegamos a una prima vacacional de 11,973, que también está en periodicidad anual. Entonces, ahora sí, ahora para este plan, el sueldo pensionable a edad de retiro nos queda como, a ver, lo voy a poner primero así. Sumamos lo que es sueldo base, aguinaldo y prima vacacional. Ahí está, ¿no? Pero hay que tener en cuenta las pericias. Entonces, para ponerlo todo en periodicidad mensual, al aguinaldo lo voy a dividir entre 12, mismo caso que a la prima vacacional, los divido entre 12 para tener sus proporciones mensuales. De esta manera llegamos a un sueldo de 54,450. ¿Ok? Siempre no hay que olvidarnos de las periodicidades de las prestaciones para poder hacer un cálculo, en este caso, una integración o un cálculo del salario pensionable correcto. Entonces, de esta manera ya tenemos tanto el salario pensionable para el plan uno como para el plan 2. Ahí está. Entonces, aquí nos queda de 53,452, aquí nos queda de 54,450. Sí, Leonardo, adelante. Y una duda, ¿por qué en el trabajador uno no consideró la prima vacacional y en el trabajador dos sí la consideró? Por el tipo de salario pensionable que definimos aquí para cada plan. Aquí en este plan, recordemos que cuando hablamos de planes de pensiones, hay flexibilidad, ¿no? Podemos decidir con qué salario queremos trabajar. Aquí para el plan uno decidimos trabajar nada más con el sueldo base más el aguinaldo. Y las otras prestaciones, si las hubiera, las excluimos, ¿no? Aquí no. En el plan 2 sí por diseño se definió que sí se toma en cuenta el salario integrado conforme a la ley federal del trabajo. Que aquí en el diseño de salario podemos definir con qué queremos trabajar. Puede ser que nada más hubiéramos querido trabajar con el puro sueldo base y también en el contexto de un plan de pensiones es válido, ¿no? Aquí, bueno, aquí no fue el caso, aquí decidimos trabajar nada más con sueldo base y aguinaldo y aquí sí con el integrado conforme a la ley, ¿vale? Entonces aquí, por eso es importante siempre definir con qué sueldo pensionable queremos trabajar. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok, entonces, bueno, aquí y evidentemente aquí difiere, ¿no? Aquí no necesariamente tenemos que tener el mismo sueldo pensionable para cada plan, dado que sus reglas son diferentes. Entonces, ahora sí podemos calcular, a ver, el beneficio. Entonces, el beneficio aquí para el plan uno nos dijeron que van a ser 3 meses del sueldo pensionable, que ya lo definimos, más 20 días. Pues, el pensionable lo pongo en términos diarios, más por 20 por el servicio que tenga a esta edad, que van a ser estos 25. Entonces, para este plan, otorga un beneficio de 1,051,227,74 y aquí también es importante poner que este es un beneficio en pago único. ¿Ok? Pues hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando queremos comparar, para que la comparación tenga sentido. Entonces, vamos a calcular el beneficio para este otro plan. Entonces, aquí la regla de pago nos dice que era 0,07%. Entonces, a ver, 0,7% por el pensionable. Aquí este ya lo calculamos. Y por los años de servicio, que los años de servicio son estos de aquí. Ok, entonces aquí este beneficio trae un beneficio de 9,528,76, pero este es una pensión mensual vitalicia, como lo definimos arriba. ¿Vale? Ahí está, una pensión mensual vitalicia. Entonces, aquí, en esta comparativa, nos queremos o queremos decantarnos por el plan que otorgue un mejor nivel de reemplazo. Entonces, aquí ya tenemos un pago único de 1 millón, aquí una pensión mensual vitalicia de 9,528.
¿no? Entonces, que nos interesa hacer una comparación. Evidentemente, esta comparación no puede ser directa, no podemos comparar directamente este pago único de 1 millón contra un pago periódico de 9.528. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que igualarlos para que podamos hacer una comparación adecuada, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a optar es voy a transformar este beneficio de 1.051.000, que está como pago único, lo voy a buscar una pensión mensual vitalicia que sea actuarialmente equivalente a este de aquí. ¿Ok? Entonces, para poder hacer ahora sí una comparación y que pueda tener sentido. Entonces, de aquí me voy a auxiliar de lo siguiente. Vamos a suponer que contamos con un factor de anualidad, una anualidad vitalicia para una persona de edad 65 y vamos a suponer que ya nos dan un valor de 180. Recordemos, este valor de la anualidad se construye a través de una tabla de mortalidad, ¿no? Aquí si no tuviéramos este dato, nos tendrían que indicar qué tabla de mortalidad se tiene que usar, qué hipótesis se tienen que utilizar para la construcción. Igual lo vemos si nos sobra tiempo, ahí veremos un ejemplo rápido de cómo se construye. Y entonces, ahora sí construimos este factor en caso de que nos lo otorguen. Aquí ya para agilizar nos están diciendo que, bueno, este factor de anualidad, vitalicia, aquí me faltó ponerle pagadera mensualmente, es de 180. Entonces, con este factor me voy a auxiliar de transformar este beneficio en pago único a un beneficio equivalente que tenga forma de pensión mensual vitalicia. Entonces, para ello voy a hacer el siguiente cociente, que va a ser este millón entre estos 180. Entonces voy a llegar aquí a una pensión mensual vitalicia de 5.840.15, que va a ser actuarialmente equivalente a un pago único de 1.051.227.74, ¿no? Entonces, ahora sí ya tengo una comparación que hace sentido, ya tengo ambos beneficios expresados como una pensión mensual vitalicia. Entonces, por lo tanto, ya los puedo comparar. Ya estas dos cantidades ya son comparables. ¿Ok? Entonces, si queremos el nivel de reemplazo respecto al sueldo base, entonces vamos a poner otra vez el salario base al retiro, que ya lo tenemos, esto ya lo habíamos puesto aquí, que son estos 51.314. Entonces, ahora sí, el nivel de reemplazo respecto al sueldo base nos queda como estos 5.840 entre este salario. Entonces, aquí llegamos a un nivel de reemplazo del 11.38%. Lo mismo hacemos acá, si hacemos el salario base de retiro. Esto lo ponemos con este de aquí, nuestros 51.000. Entonces, ahora sí, el nivel de reemplazo a que ya no lo tuvimos que transformar, nos queda como estos 9.000 entre este salario, y esto nos lleva a un nivel de reemplazo de 18.57%. Entonces, aquí ya ahora sí podemos hacer una comparación y podemos concluir que el plan 2 ofrece un mejor nivel de reemplazo al individuo, dado que este otorga un 11%, este otorga casi un 19%, ¿no? Entonces, ahora sí ya podemos hacer una comparación adecuada de los planes y, bueno, nos decantaríamos, ¿no? Si tuviéramos que elegir, pues nos decantaríamos por ¿no? Aquí ya hicimos que en la proyección otorgaría un mejor nivel de reemplazo que el plan 1, ¿no? Un casi 19% contra un 11% que otorga el plan. ¿Ok? ¿Hasta aquí tiene alguna duda o pregunta con lo que llevamos? Nada más, no sé si podría mostrar otra vez el paso 4, o sea, escrito, o sea, Eh, lo de hasta arriba. El paso 4, ¿cuál fue el de? ¿El de la pensión mensual o cuál te refieres? No, lo que escribió arriba, que eran los pasos, que escribió el 1, el Ah, 2, el 3 y el 4. aquí, claro. Entonces, bueno, estos son los cuatro principales aspectos que se deben tomar en cuenta para la proyección de un beneficio en un plan de beneficio definido: la elegibilidad,
¿no? En qué momento se otorga el beneficio, tal cual la descripción del beneficio y su forma normal de pago. Aquí teníamos dos ejemplos donde el beneficio es un pago único. Aquí tenemos dos ejemplos donde el beneficio es una pensión mensual vitalicia. El tipo de salario con el que vamos a trabajar, ¿no? Aquí en el contexto del plan de pensiones, no necesariamente tenemos que trabajar con el sueldo integrado. Si queremos, sí lo podemos utilizar, sí, pero también nos podemos quedar solamente con el sueldo base o con el sueldo base más algunas prestaciones que nosotros definamos, ¿no? O puede ser que tengamos un promedio de algún salario. ¿Ok? Entonces, es importante identificar con qué salario vamos a trabajar. Y bueno, para los de pago único es ideal que se otorgue una forma opcional de pago, sobre todo si queremos calcular un nivel de reemplazo. ¿Ok? Entonces, y aquí justamente esto fue para lo que nos ayudó. O sea, el plan ya sabemos que otorga este beneficio como pago único, pero si queremos un nivel de reemplazo, pues sí necesitamos esta forma opcional para tener una comparación adecuada contra el último salario y de esta manera obtener un nivel de reemplazo que tenga sentido, ¿no? Como ya habíamos dicho, pues un error muy común es dividir esto entre la anualidad y pensar que ese es el, no, perdón, dividir este entre el salario y quedarnos con ese cociente, que eso está incorrecto. Tenemos que buscar un beneficio que sea actuarialmente equivalente y ahora sí calcular el nivel de reemplazo. ¿Sí quedó claro, Misael? Sí, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o pregunta? A mí me puede volver a Una pregunta. repetir. Ah, perdón, perdón. A ver, adelante. ¿Quién va su? Vania, si quieres comenzar. Ah, vale, gracias. ¿Me puede repetir la parte de beneficio, por favor? ¿Cómo llegamos a ese resultado? Otra vez la fórmula, por favor. Sí, aquí en este plan habíamos definido que el beneficio, aquí está, iban a ser 3 meses de sueldo pensionable más 20 días del sueldo pensionable por cada año de servicio, ¿no? Pues, y justamente es lo que hicimos aquí, ¿no? Entonces tomamos los 3 meses de sueldo pensionable, que el pensionable ya lo habíamos definido acá, más los 20 días por cada año de servicio. Ahí está, nos quedaba, y ese, recordemos, ese es un pago único, ¿no? Y para el beneficio de acá nos daban su regla de pago, que es 0,7% del sueldo pensionable por cada año de servicios, que es lo mismo que hicimos aquí, pero tomando en cuenta que este es un beneficio expresado en forma de pensión mensual vitalicia. ¿Sí quedó claro? Gracias. Sí, ¿alguien más iba a comentar algo? Yo, eh, puede darse el Ujú. caso de que al comparar los SRs, uno sea mayor que el otro, pero al calcular el nivel de reemplazo salga algo, o sea, que lo contrario. Es que, por ejemplo, habíamos visto que si hacemos variaciones en el crecimiento salarial, Ujú. pues esto tenía un efecto contrario en el nivel de reemplazo. Entonces, no sé si se pueda dar el caso en el que el SR comparable con el otro SR sea Ujú. mayor, pero al sacar el nivel de reemplazo sea menor. Ok, aquí, bueno, como lo estamos haciendo con el nivel de sueldo base, y aquí tomamos la misma hipótesis para ambos planes, ¿no? Puede ser que puede darse el caso que a lo mejor aquí tuviéramos una hipótesis de incremento salarial mayor, y eso evidentemente alteraría ya la comparación, ¿no? Porque evidentemente esto nos daría un salario base proyectado tal vez mayor y también un beneficio mayor, ¿vale? Entonces, esto sí se podría el caso. Aquí, como usamos la misma hipótesis, pues aquí digamos que nos queda una comparación adecuada, ¿no? Porque tenemos tanto el mismo crecimiento para ambos planes, pero sí puede darse el caso de que si utilizamos hipótesis diferentes, pues sí, aquí nos cause variaciones en el nivel de reemplazo, ¿no? Entonces, digo, para tener una comparación limpia, pues sí se sugiere utilizar un mismo conjunto de hipótesis para que no nos queden desviaciones y pues no estemos comparando peras con manzanas, ¿vale? Entonces, eso sí podría suceder, pero bueno, aquí por eso pusimos tanto el mismo crecimiento para ambos planes para tener una comparación adecuada. ¿Vale? Ok, perfecto. Gracias. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿No? Ok, entonces vamos a continuar. A ver, entonces, a ver, para que puedan hacer un ejemplo, a ver, vamos a hacer otro ejemplo de comparativa de planes. A ver, entonces, a ver, aquí la elegibilidad va a ser 65 años de edad, con al menos, este, ponle 15 años de servicio. Vamos a tener un mismo sueldo pensionable. Vamos a quedarnos nada más con el sueldo base.
¿Qué más? Ok, ok, ok. Entonces, a ver, aquí va a ser la misma para ambos planes. Que vamos a tener dos planes igual, pero aquí van a compartir esta misma elegibilidad y mismo salario pensionable. Entonces, aquí va a ser mismo para ambos. Pues, a ver, vamos a poner, a ver, el plan uno va a ser va a tener el siguiente beneficio. Plan uno, beneficio, un mes de sueldo base, perdón, sueldo pensionable cada año de servicios. Y aquí vamos a tener otro. Va a ser el plan 2. A ver, vamos a poner el beneficio como la pensión mensual vitalicia de 20% del último sueldo pensionable. Entonces, ambas planes a compartir tanto la misma elegibilidad como el mismo sueldo pensionable. Nos vamos a quedar con el sueldo base. El plan uno que va a ser un pago único equivalente a un mes de sueldo pensionable por cada año de servicios. El plan 2 va a ser una pensión mensual vitalicia del 20% del último sueldo pensionable. ¿Ok? Y vamos a tener lo siguiente, vamos a tener una persona de edad 30 con 3 años de antigüedad, un sueldo base de 40,000. ¿No? Y aquí vamos a tener una hipótesis. A ese le va a poner ese como la hipótesis de incremento salarial. Vamos a ponerle del 6,15%, igual para ambos planes. Para ambos planes, tomar esta hipótesis de incremento salarial. ¿Ok? Y vamos a tomar una anualidad vitalicia pagadera mensualmente para una persona de edad 65. Estamos igual que valga 180. Entonces, con ello, a ver, vamos a comparar los niveles de reemplazo de ambos planes. ¿Ok? Entonces, a ver, damos unos minutos para que puedan intentarlo y ahorita revisamos.
Bien, a ver, vayamos checando rápidamente este. A ver, empezamos con el plan uno. Entonces, a ver, primero definamos, a ver, las edades, a ver si nos funcionan. Que en este caso, a ver, a los 65, que es lo que nos dice la elegibilidad, ¿ok? Tendríamos esto y vamos a ver si cumplimos con la antigüedad. Entonces, a los 3 años actuales, agregamos lo que falta para llegar a los 65, que serían 35. Entonces, tendríamos potencialmente una antigüedad de 38 años. ¿Ok? Entonces, bueno, si nos funciona, si cumplimos tanto con los 75 como los 15 años de servicio que pusimos aquí en la elegibilidad. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ese sería el momento. Entonces, con esto vamos a proyectar nuestro SR, nuestro salario del retiro, que actualmente son 40,000 y lo vamos a proyectar con una tasa de interés del 6,15% nominal anual durante 35 años, que esto lo sacamos como la edad de retiro menos la edad actual. ¿Está? Entonces, esto nos lleva a un potencial salario de 323,042,71. Ahí está. Entonces, ahora sí, a ver, calculamos el beneficio, ¿no? Entonces, el beneficio, como le definimos, va a ser un mes de sueldo base cada año, por cada año de servicio. No, bueno, el pensionable, bueno, de sueldo pensionable, que el pensionable solamente va a ser el puro sueldo base por 38, que son los potenciales años de antigüedad a ese momento. Entonces, esto tendríamos aquí un beneficio de 12 millones, 12,2 millones, que es un pago único, no hay que perder eso en cuenta. Ok, ahí está, pago único. Ok, entonces vamos con el 2. El 2 aquí pues, nos funciona esto mismo de aquí, entonces tenemos XR y HR, entonces aquí igual nos funcionan ambas. Ok, el salario del retiro, pues también, como nada más es el sueldo base, entonces aquí también, esto queda como 323,000. Y aquí el beneficio, de acuerdo a la regla que nos dijeron, va a ser una pensión mensual vitalicia del 20% del último sueldo pensionable. Entonces nos queda aquí una pensión mensual vitalicia de 64,000. Entonces, para poder comparar, hay que tenerlo en la misma periodicidad. Entonces, aquí nos conviene pasar este de pago único a una pensión mensual vitalicia, que es actualmente equivalente a estos 12,2 millones. Entonces, para ello, vamos a auxiliarnos de vamos a dividir este pago único de 12,2 millones entre los 180. ¿Están aquí? Aquí con esto tenemos esto ya nos queda como una pensión mensual vitalicia. Es actualmente equivalente a los 12,2 millones que definimos acá. Entonces, ahora sí ya podemos comparar. Entonces, ahora sí, estas dos cantidades ya son comparables. Entonces, ahí están. Entonces, ahora sí, el nivel de reemplazo con respecto al sueldo base nos va a quedar como estos 68,197 ya son comparables contra este último salario. Entonces, aquí nos queda un nivel de reemplazo del 21,11%. De hecho, este de aquí entre que este es el 20% que ya habíamos elegido. Entonces, de esta manera, pues, para nadie como breviario, pues este es un plan, este tal cual fue un plan que garantiza un nivel de reemplazo del 20% por la definición que obtuvimos, y bueno, y aquí está la comprobación, ¿no? Entonces, aquí, bueno, aquí podemos concluir que el plan uno ofrece un nivel de reemplazo mayor. Entonces, sí, ya podemos hacer una comparación adecuada y sí, estamos en posición de concluir de que el plan uno sí ofrece un nivel de reemplazo mayor al plan 2. Entonces, con estas características y con estas hipótesis, pues, podemos concluir que sí, el plan uno ofrece un nivel de reemplazo mayor. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta con lo que llevamos? No, profe, todo bien. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Perfecto.
Listo, entonces, bueno, este fue un ejemplo para planes de beneficio definido. Ya en la siguiente sesión vamos a centrarnos en los planes de contribución definida. Vamos a ver el tratamiento que podemos seguir. Y bueno, también ahí analizaremos algunas particularidades y algunos modelos que podemos implementar para hacer de manera eficiente la proyección de beneficios cuando tengamos un plan de contribución definida, ¿no? Pues en el beneficio definido pues, es básicamente proyectar lo que necesitemos, calcular el beneficio de retiro y bueno, ya después hacer la comparativa que necesitemos. ¿Ok? Bueno, y ya en las siguientes sesiones, ahora nos centraremos en los planes de contribución definida, que estos van a requerir un poquito más de trabajo, pero pues al final la idea va a ser la misma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, muy bien. Si no hay más dudas o preguntas, dejamos la sesión del día de hoy hasta aquí.